Gloria al Eterno, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. El título de este mensaje que vamos a compartir en este momento precioso que el Señor nos permite, aleluya, poder conocer cada día de Él a través de su palabra, es entra a la casa del alfarero. Entra a la casa del alfarero. Aleluya. Y vamos a ir a Jeremías 18 del 1 al 6. Leo para ustedes honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, la señal del alfarero y el barro. Aleluya. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, en este momento precioso y maravilloso, Señor, que tú nos das el honor, el privilegio, Señor, aleluya, de escudriñar tu bendita palabra, de conocerte, Señor, de conocer esos propósitos eternos que tienes para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el objetivo principal del alfarero? El alfarero tiene como objetivo crear una vasija hermosa. Aleluya. Y no solo hermosa, sino una vasija que sea útil, una vasija que evidencie y que haga honor a su creador. Aleluya. Una vasija lista para ser usada. Ese es el objetivo del alfarero. El alfarero toma aquella arcilla en su mano, hermano, y él toma aquel barro y comienza a moldearlo. Comienza a hacerlo como él quiera. Aleluya. Hasta convertirlo en aquella verdadera obra que él quiere perfeccionar. Y por eso es tan importante que tú y yo, como ese barro en las manos del alfarero, nos dejemos moldear por él y permitamos que esa agua que él va utilizando para moldear, penetre en esa vasija, aleluya, porque si el barro está endurecido, el alfarero no puede trabajarlo. Pero aquel barro que permite que esa agua se introduzca, que esa agua penetre, esa arcilla se hace suave, esa arcilla se hace moldeable, esa arcilla se hace flexible a la voz de Dios, aleluya. Y por eso es necesario que entremos en la casa del alfarero. Dice la palabra del Señor en Isaías 29, y vamos a leer algunos versículos. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve?
¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Aleluya. Qué palabra tan clara. Dios lleva a Jeremías, aleluya, a la casa del alfarero para mostrarle cómo aquel hombre tomaba aquella arcilla en su mano para comenzar a formar aquella vasija. Pero ¿qué pasaba? Dice, cuando la vasija no quedaba como él quería. Aleluya. Dice que volvía a hacer aquella masa de barro y volvía a hacerla hasta que quedara contento con su creación. Aleluya. Si él veía que alguna partecita no le gustaba, volvía a amasar, volvía a comenzar a moldear. Aleluya. Y es que cuando Dios te toma en sus manos, es para formarte. Y es porque necesitamos ser perfeccionados. Él necesita perfeccionar su obra en ti para hacernos realmente como Él quiere que seamos. La palabra de Dios es esa agua. La palabra de Dios es la que va haciendo ese efecto en nuestra vida. Porque como usted lo puede ver ahí, si el alfarero no va mojando aquel barro no puede ser moldeado, pero él va tomando agua y va moldeando. Y es que esa agua es la palabra de vida, esa palabra que nos va perfeccionando, esa palabra que por eso, aleluya, tiene que ser prioridad en nuestro corazón el escudriñarla, porque realmente eso es lo que va moldeando nuestro ser, nuestro espíritu. No solamente el escucharla, sino el atesorarla y el ponerla por obra. Porque muchos escuchan muchos predicadores, escuchan muchos mensajes, pero lo más importante es vivir la palabra, ponerla por obra. Permitir que esa palabra penetre nuestro espíritu, como dice en el libro de Hebreos 4:12, hasta nuestras coyunturas y tuétanos, parta nuestra alma, nos quiebre, aleluya, para que realmente podamos ser conforme a como el alfarero quiere que seamos. Aleluya. Hay una palabra en segunda de Corintios, perdón, 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Cuando venimos al Señor, Dios nos transforma a través de su palabra. Es su palabra, hermano, la que hace que nosotros seamos nuevas criaturas. Es su palabra la que nos moldea para hacer una nueva vasija. Porque esa vasija que venía del mundo estaba quebrada, estaba rota, no era conforme, aleluya, a como el alfarero la desea. Pero Él nos hace nuevas criaturas. Él toma esa vasija y la hace nueva, aleluya, a través de su bendita palabra. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué lindo, hermano. Cuando usted recibe una palabra, usted no tiene que recibirla como palabra de hombre. Si está en las escrituras, es dada por Dios, aleluya. Esa palabra debe actuar en nosotros y tenemos que recibirla de parte de Dios. Esta bendita palabra tiene que actuar en nosotros, tiene que ser rema en nuestro corazón. Dice la Biblia que Dios formó aquel primer hombre, Adán,
del polvo, del barro, de la tierra, y sopló en él aliento de vida. Nosotros somos ese barro. Somos ese barro y a través de su palabra, aleluya, usted y yo recibimos aliento de vida. Pero necesitamos ser ese barro moldeable, ese barro que fructifique, aleluya. Hay una palabra preciosa que creo que todos hemos escuchado, que es la parábola del sembrador. Dice Mateo 13 del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó ¿en dónde? En buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios nos habla esta preciosa palabra a través de los labios de Jesús, aleluya. Y esa semilla, recuerde que es la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante. Para que esa semilla dé fruto, necesita buena tierra. Necesita buen barro, hermano. De ese barro negruzco, de ese barro que está lleno de humus, de materia orgánica, que va a permitir que esa planta germine, que esa palabra germine. Hay muchos diferentes tipos de tierra, pero la Biblia nos habla de la semilla que cayó en pedregales. ¿Cómo es un suelo pedregoso? Pues lleno de piedras. Y ese suelo, ¿cuál es el problema? Que aquella, como dice, plantita crece rápido, pero esa raíz no puede afirmarse porque son puras rocas. Entonces, son aquellos cristianos, lamentablemente, podríamos decir, superficiales. Aquellos que no retienen esa agua de la palabra, que viven un evangelio a su conveniencia, que se llaman cristianos, pero realmente no quieren que su fundamento sea Cristo. No quieren conocer al Padre. No tienen una verdadera relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en ese tipo de suelo el agua no puede penetrar. Son piedras, son rocas. Entonces, aquella palabra no está realmente implantada en su corazón. La escuchan a lo lejos de oídas, pero no la guardan. No permiten que eche raíces, porque para que el árbol pueda echar raíces fuertes necesita una tierra cimentada, una tierra, aleluya, que a pesar de la circunstancia, usted se va a mantener firme. Pero ¿por qué muchos, como pasó que esta semilla que cayó ahí en pedregales? Salió el sol, la quemó y hasta ahí llegó la plantita. La mínima circunstancia los hace caer. No soportan la tribulación, no soportan la persecución. ¿Por qué? Porque sus raíces están débiles, porque están en rocas. No hay tierra donde puedan tener fundamento, porque simplemente escuchan la palabra, son oidores de la palabra, pero no son hacedores. No la escudriñan, no la profundizan para ver qué Dios quiere hablarme a través de ella. Y es que, como lo hemos dicho una y otra vez, cada palabra que Dios nos da, tenemos que masticarla, tenemos que absorber esos nutrientes. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo una plantita absorbe sus nutrientes? ¿Qué es lo que hace que una plantita se mantenga en pie?
la raíz. La raíz, hermano. La raíz es la que sujeta a la planta al suelo. La raíz es la que absorbe nutrientes y agua del suelo. ¿Y qué pasa si tu planta no tiene esa raíz? Esa raíz que esté fundamentada en la palabra, enraizada en la palabra. No vas a poder fructificar. Aleluya. También hay suelos, dice esta parábola, que tienen espinos. Suelos áridos, suelos que son secos. Aquellos que escuchan la palabra, pero dice que los espinos que hacen ahogan la palabra. Aleluya. Sus deseos, sus placeres, sus riquezas, la fama, la concupiscencia, ahogan la palabra. Y aunque la han escuchado y aunque la conocen, pero prefieren vivir placeres momentáneos que experimentar la gloria de Dios en su vida. Pero Dios quiere que tú y yo seamos suelos fértiles, aleluya. Seamos ese barro que pueda ser un suelo fructífero, ese barro que recibe la semilla y la hace germinar, ese barro del bueno, que usted lo puede ver ahí en esa imagen, de ese negro, de ese que realmente permite que haya fertilidad, aleluya, en cada semilla que se siembra. ¿Cómo está la tierra de nuestro corazón? ¿Cómo está ese barro? Porque no solamente hay que ser tierra fructífera, también hay que ser tierra moldeable, que reciba esa palabra, que esa palabra nos confronte nuestro espíritu, aleluya, para ser sensibles a la voz de Dios. Aleluya. Segunda de Corintios 4:7 dice la palabra del Señor, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, hermano. Vasos de barro en las manos de nuestro alfarero. Nuestra vida es esa vasija que Dios quiere moldear para hacer no cualquier vasija, sino una vasija que sea la imagen de Cristo. Aleluya. Una vasija que sea la imagen de Cristo. Segunda de Timoteo 2:20 y 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, todo lo que nos contamina, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. Instrumento de honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres ser un vaso de honra? Guárdate para Dios. Dale tus pensamientos a Dios. Dale tus emociones a Dios. Dale tu voluntad a Dios. Y deja que las manos de Dios sean que moldeen aquel vaso de barro. Él sabe cómo moldear ese barro. Él sabe cuándo tiene que aplicar presión, cuándo tiene que frotar, cuándo tiene que moldear. ¿Para qué? Para diseñar una vasija que sea apta para usos honrosos, que sea apta para tener agua viva, para contener el agua de vida, aleluya. Eso es lo que Dios quiere con cada una de nuestras vidas. Dice Isaías 49:16, la palabra del Señor, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. En las palmas de las manos te tengo esculpido, aleluya. Qué hermoso es saber que tú y yo somos el diseño del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Somos un diseño del Dios, el único Dios y el que creó los cielos y la tierra. Un diseño divino. Aleluya. Tú y yo somos la imagen y la hechura suya y estamos esculpidos en las palmas de sus manos. Aleluya. Romanos 8, 28 y 29 dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y una vez esculpidos, ¿qué es lo que se hace con aquella vasija? ¿Qué hace el alfarero? Una vez que lo esculpe, una vez que lo moldea, lo coloca en un horno de fuego. ¿Y para qué, hermano? Para que ese fuego haga que aquella vasija, aquel barro se ponga sólido, se ponga fuerte. Si esa vasija no es pasada por el fuego, no puede ser utilizada para el propósito que fue creada. Por eso es necesario ser pasado por el fuego. Muchas veces no lo entendemos, pero esa circunstancia difícil, esa tribulación, esa persecución, es la herramienta que está moldeando nuestra vida. Es el fuego por el cual estamos pasando para poder ser esa imagen de Cristo, para ser conforme a su voluntad, para que seamos cristianos de peso, pero no peso pluma, hermano, como algunos, no, de peso de gloria, de esa chequina de Jehová sobre tu vida, de esa presencia de Dios cada momento sobre ti. Dice segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros que un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Esa tribulación momentánea produce un peso de gloria. Dios quiere moldearnos para desarrollar en nosotros, aleluya, ese peso de gloria. Esa planta que va a germinar y va a llevar verdadero fruto. Ese fruto de fe, ese fruto de amor, ese fruto de mansedumbre, ese fruto de templanza, ese fruto de bondad, ese fruto de gozo, aleluya, ese fruto agradable delante de nuestro Padre. Cuando estamos pasando una circunstancia difícil, y se lo he dicho creo en otras ocasiones, visualiza las manos del alfarero. Cuando usted está pasando un proceso difícil, visualice esas manos que están trabajando en ti, esas manos que te están perfeccionando, aleluya, que no te van a soltar, que el alfarero no va a permitir que se quiebre por quebrarse, no, aleluya. Y qué lindo es que podamos confiar en que sus diestras manos son manos expertas, manos que no nos van a hacer daño, sino que nos van a perfeccionar en su voluntad. ¿Cuántas veces quizás hemos sentido que somos un vaso inutilizable? Quizás muchas veces nos hemos sentido como esos vasos que somos esos vasos viles, como decía la palabra, esos vasos que quizás Dios no ha tomado en cuenta. Y quizás hemos hecho cosas que a Dios no le agradan y nos hacen sentir esa culpabilidad y no te sientes un vaso de honra. Pero muchas veces el enemigo quiere tenerte ahí, encerrado en ese pensamiento para que no te levantes. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que este corazón regrese a los pies de la cruz. Que nuestro corazón se humille arrepentido realmente delante del Padre.
que confesemos nuestro pecado y vayamos a la cruz de Cristo. Porque un corazón humillado ante Dios y sometido a su voluntad es un corazón que puede ser moldeado por ese diseño divino de Dios. Pero necesitamos volver a Él. Necesitamos entregarle todo nuestro corazón a nuestro alfarero. Aleluya. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Aleluya. Debemos entender que el alfarero es Él, no nosotros. Él es el que hace con nosotros como Él quiere. Y es hermoso saber que si nos dejamos caer en sus manos, aleluya, podemos tener la plena seguridad que sus planes son mejores que los nuestros, que sus planes siempre nos van a llevar a un destino de gloria, que es la vida eterna. Aleluya. Sus pensamientos son mejores. Aunque no entendamos el proceso, si tenemos la seguridad que estamos en sus manos, sus planes siempre serán para bien. Aleluya. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Aleluya. Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, y nosotros barro, y tú el que nos ¿Qué formaste. está haciendo ahí, Aleluya, gordito? precioso es nuestro Dios. Vamos, Aleluya. Gloria a Dios. vamos a... Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es Él. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aleluya. Tú y yo somos esa obra perfecta en las manos de Dios. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada día, hermano, cada día Dios nos está moldeando. El problema está en si tú te resistes. Porque si tú te resistes a la obra de Dios en tu vida, escucha esto, si tú te resistes a la obra de Dios, aleluya, nunca alcanzarás el diseño que Dios quiere formar en ti. Cuando nos resistimos a las manos del alfarero, cuando el vaso le quiere decir a quien lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y ponemos esa resistencia, no podremos alcanzar el diseño de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos entristecido el corazón de Dios? ¿Sabe por qué? Porque queremos desafiar su voluntad. Queremos nosotros tener el control de nuestra vida. Queremos nosotros ser el que moldea el propio barro de nuestra vida. Y es que entre más resistas a la voluntad de Dios, escucha esto porque es muy importante. Entre más te resistas a su voluntad, más atrasas los propósitos de Dios para tu vida. Entre más te resistas a su voluntad, más atrasas los propósitos de Dios para tu vida. Por eso no podemos poner resistencia a la obra de Dios en nuestra vida, a la mano del alfarero divino que nos está formando. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Aleluya. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, es el mayor ejemplo de obediencia, siendo el mismo Dios, hermano. Es el mayor ejemplo de humillación, de rendir su voluntad para que esa obra fuera perfeccionada, para llegar hasta la cruz y poder decir consumado es, la obra fue completada, aleluya. Qué lindo que cuando tú y yo, ya sea que Cristo venga y volemos con Él o que tengamos que morir, pero que esa obra que Dios quería hacer en nosotros pueda ser completada, aleluya. Pero con su diseño divino, sin poner resistencia, obedeciendo su voluntad para cumplir sus propósitos eternos. Filipenses 2:8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. La arcilla encuentra su propósito mientras permanezca flexible. Aleluya. Mientras esté ahí en las manos del alfarero para que se pueda formar una vasija útil, una vasija de honra, una vasija que cada día pueda ser perfeccionada, aleluya, en las manos de nuestro Creador. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Vasija de honra. Dios no te creó, aleluya, para ser una vasija de solo decoración, aleluya. Las vasijas que solo decoran, ahí están, se empolvan y muchas veces el dueño muere y ahí quedan para colección. Pero tú y yo no somos de esas vasijas que solamente son decoración, aleluya. Tú y yo tenemos que ser vasijas útiles en las manos del Señor. ¿Sabe para qué se utilizaban esas vasijas de honra? Esas vasijas de honra se utilizaban para cuando venían las visitas, los huéspedes, y se les daba agua. O muchas veces en esas vasijas también se le lavaban los pies. Los vasos de honra no son para decorar, aleluya, son para servir. Por eso Jesucristo nos dio el mayor ejemplo. Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir al prójimo. Por eso se quitó aquella toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos y empezó a secarlos, aleluya, demostrándonos que Él vino a servir, a mostrar amor, a mostrar esa misericordia, esa compasión. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos vasos de honra, vasos útiles en las manos de nuestro Dios. Aleluya. Juan 7:38 dice la palabra del Señor, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque esas vasijas eran para llevar agua, agua refrescante, agua que saciara la sed de aquellos que entraban a aquella casa. Aleluya. Qué lindo, hermano. Qué lindo que realmente nuestra mayor honra sea imitar a Jesús. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a saciar la sed de la humanidad. Vino a saciar la sed del que estaba perdido. Aleluya. Y tú y yo tenemos que imitar al Maestro. Por eso es tan necesario que nuestra vasija esté llena de agua. Agua fresca, agua para aquel alma sedienta, para aquel alma que no tiene esperanza. Aleluya. Pero ¿cómo está esa vasija? ¿Cómo está realmente esa vasija? Cuando tú te ofreces a Dios para ser su siervo, Dios te transforma y Él agarra ese barro sucio, ese barro seco, ese barro que no tenía ningún uso
y hace un diseño exclusivo, aleluya. Hace un diseño esculpido con sus propias manos. ¿Pero para qué, hermano? Para su servicio, aleluya. Para llevar esa agua de vida a las almas sedientas. Estamos llevando esa agua de vida. Está nuestra vasija brotando esa agua de vida, aleluya, para todos aquellos que están sedientos de escuchar una palabra de esperanza. Qué hermoso que con todo nuestro corazón podamos decirle, Señor, anhelo que mi vasija, que esta vasija de barro que soy yo, lleve tus huellas marcadas. Porque si realmente esa vasija lleva marcadas las huellas del alfarero divino, aleluya, sabemos que seremos una vasija de honra en sus manos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Dígale, Señor, aquí estoy. Quizás este barro ha estado un poco endurecido. Quizás este barro no ha permitido que el agua le penetre para moldearlo, aleluya. Pero hoy quiero, papito lindo, estar en tus manos. Hoy quiero que tus manos divinas moldeen mi corazón, aleluya. Y si tienes que quebrarlo y romperlo para volver a hacerlo, hazlo, Señor. Hazlo, Señor, pero quiero hacer tu voluntad. Quiero servir para ti. No quiero ser ese vaso vil, ese vaso de que solamente sirve para decorar. Quiero ser un vaso útil. Quiero ser un vaso dispuesto para toda buena obra. Quiero imitarte a ti. Quiero cumplir, Señor, esos propósitos eternos que tú tienes para mi vida. Y si usted está escuchando esta palabra y quizás nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, yo quiero guiarle en este momento con una oración de arrepentimiento. Dígale, Señor Jesús, Señor Jesús, vengo delante de ti. Quizás siendo ese barro inservible, quizás siendo ese barro inútil, pero sabiendo que tú tienes el poder de transformar esa vasija, aleluya, en una vasija de honra. Hoy vengo ante ti y te pido perdón. Te pido que me limpies con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz. Perdona mis pecados. Transforma mi vida. Ayúdame a ser cada día más como tú. Gracias porque por la fe en ti yo soy salvo. Aleluya. Gracias le damos al Señor por su bendita palabra. Aleluya. Él es precioso, maravilloso y digno de toda gloria, honra y alabanza. Aleluya.